Los romanos, fundadores de la ciudad de Barquino, situaron el puerto entre la desembocadura del Llobregat hasta Montjuïc. En el siglo X se trasladó al estuario que había cerca del monte Taber, en el actual barrio gótico. Pedro III empezó a construir unas nuevas atarazanas reales para sustituir a las antiguas que estaban en la zona del actual Poble Sec. Las obras se alargaron hasta 1378. Alfonso el Magnánimo dio licencia para la ampliación del pequeño puerto con el privilegio de decidir y gestionar los derechos de anclaje. En septiembre de 1474, el Consell de Cent de Barcelona aprobó el inicio de las obras generales del puerto, que se prolongaron durante más de 200 años. Se construyó un dique para unir tierra firme con el islote de Mayans. Y se levantó el muelle de la Santa Creu, desde aquí hasta las atarazanas reales. Entonces, la línea de la costa estaba sobre el espacio que actualmente ocupan la Estación de Francia y el Parque Zoológico. La construcción de un muelle permitió a los barcos atracar sin necesidad de fondear frente a la costa. El puerto fue ampliándose en varias fases. Las atarazanas se ampliaron a 4 naves, y para proteger a la ciudad de los piratas y temporales se erigió la muralla de mar. A mediados del siglo XVIII, el puerto se encontraba en una situación crítica debido a la progresiva entrada de arenales. La zona más afectada fue la comprendida entre la Torre de las Puces, donde hoy está el monumento a Colón, y el extremo del dique del Este. Poco después comenzaron las reparaciones en el dique y así nació el Moll dels Pescadors. En ese mismo lugar se alzó la torre de la linterna para guiar a los marineros en las noches oscuras. Más de 2 siglos después perdió su utilidad original y se transformó. El reloj tomó su lugar y la torre cambió su nombre a Torre del Rellotge. A mediados del siglo XIX, la revolución del vapor marcó un antes y un después en la historia del transporte marítimo. La aparición de buques más grandes y rápidos y de mayor calado impulsó el comercio internacional y transformó los puertos de todo el mundo. En 1859, el ingeniero jefe de la provincia de Barcelona, Josep Rafo, presentó al Ministerio de Fomento un proyecto ambicioso que, llevado a cabo en su totalidad, superaba en extensión al puerto de Marsella. Se creó una entrada marítima a la ciudad conocida como el Portal de Mar. Se constituyó la Junta de Obras del Puerto de Barcelona, que aprobó la construcción del primer muelle transversal, ubicado en el actual emplazamiento del Muelle de Barcelona. Las obras marcaron un hito en la modernización del puerto. El nuevo muelle, de 700 metros y una profundidad de 8, permitió el atraque de buques de vapor de gran envergadura. Impulsó el comercio con otros países europeos y americanos. Para evitar la acumulación de arena y garantizar la navegabilidad, era necesario prolongar la escollera iniciada en 1816. En 1882 se amplió hasta el nuevo dique flotante. Esta ampliación, junto con la construcción del varadero por la maquinista terrestre y marítima, permitió albergar buques de gran calado y realizar reparaciones.
En 1902 se inauguró el Real Club Marítimo de Barcelona. Coincidió con las obras para abrir los muelles Barcelona, España, Pescadores, Baleares y Cataluña. Durante la Primera Guerra Mundial, el puerto experimentó un tráfico sin precedentes. Al ser zona neutral, los barcos de todas las naciones atracaron sin restricciones. Miles de refugiados llegaron a la ciudad. En las calles del barrio chino y el Paralelo se mezclaban refugiados, marineros, comerciantes y artistas de varios países, creando una atmósfera cosmopolita y vibrante. Durante la Guerra Civil, el puerto fue bombardeado por los nacionales. El aislamiento internacional de la España franquista agravó la situación del puerto. Las principales potencias mundiales impusieron un embargo a España, lo que se tradujo en una caída del tráfico marítimo y una pérdida de competitividad. A partir de 1958, el puerto se expandió hacia el sur. Y en 1966 se inició la construcción del puerto interior.
Este proyecto consistió en el dragado de la zona del delta del Llobregat, lo que permitió ganar 250 hectáreas de terreno al mar. Se diseñó el Plan General de Ordenación de 1965 y el anteproyecto del Plan del Puerto de 1966. En 1968 empezó a llegar gas al puerto. En esos años, las Ramblas y la Plaza Real fueron un hervidero de marineros americanos desde que el puerto barcelonés se convirtió en escala permanente de la Sexta Flota norteamericana. En 1987, tras la designación olímpica, el Consejo de Administración del puerto tomó la decisión de abrir al público el Moll de la Fusta, integrando el puerto a la vida urbana de la ciudad. Se abrieron nuevos equipamientos, el Palau de Mar, los cines IMAX y Cinesa y el acuario. El centro comercial Mare Magnum, con una amplia variedad de tiendas, restaurantes y locales de ocio. La década de 1990 marcó un cambio significativo en la gestión del puerto. La creación de puertos del Estado por parte del gobierno supuso la centralización del sistema portuario español, poniendo fin a la autonomía que hasta entonces habían disfrutado todos los puertos. La Autoridad Portuària de Barcelona sustituyó al antiguo Govern del Port Autònom. Se llevaron a cabo importantes proyectos como la construcción del World Trade Center y la zona de actividades logísticas, el ZAL. La desembocadura del río Llobregat se desvió 2 kilómetros hacia el sur para duplicar la extensión portuaria. Para construir los diques de abrigo sur y este se destinaron 501 millones de euros, la mayor inversión hasta el momento. Colaboró el Fondo de Cohesión Europeo con un 50% del capital invertido. Y en la nueva bocana se abrió el emblemático Hotel W Barcelona, conocido como el Hotel Vela. Un gran avance técnico ha sido levantar en el Muelle de la Energía la nueva Torre de Prácticos, desde donde se dirige el tráfico portuario. Costó 6,7 millones de euros. En los últimos años se han abierto nuevas terminales para contenedores, cruceros y vehículos, y se ha creado una nueva central de ciclo combinado de gas natural.
En otro capítulo os contamos la historia de las recordadas golondrinas del puerto. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. No salgo entero, ¿eh? Acércate. ¿Eso tengo que decirlo? Sí. ¿Para guiar a los marineros en las noches oscuras no? No. Esto impulsó significativamente. Esto impulsó significativamente. Es que es muy difícil. Significativamente. No lo digas. Esto impulsó el comercio con otros países europeos y americanos. ¿Hablo? ¿Estás grabando? En las calles del barrio chino y el paralelo se mezclaban refugiados, marineros, comerciantes y artistas de diversos países, creando una atmósfera cosmopolita y vibrante. ¡Vibrante! El aislamiento internacional de la España franquista agravó la situación del puerto, lo que se tradujo en una caída del tráfico marítimo y en una pérdida de control. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.